señala esencialmente que para fijar su duración no deben tomarse en consideración los parámetros establecidos en la legislación ordinaria para imponer una pena de prisión, sino que debe atender al carácter terapéutico a favor del quejoso, pues esta medida no se encamina a reprochar su actuar, sino a protegerlo para que lleve una vida lo más normal posible en sus circunstancias y no sea un sujeto peligroso para los demás o para sí mismo, con la puntualización de que dicha medida debe ser revisada judicial y periódicamente, sin que pueda prolongarse por razones terapéuticas o pueda exceder el tiempo que dure la pena máxima del ilícito, ello en el marco de los principios y garantías constitucionales, pues de no hacerlo así su internamiento se convierte en una pena privativa de la libertad sin límite de duración. Me parece pues muy relevante este criterio y vamos viendo a ver si por parte de los jueces de ejecución se empiezan a aplicar para efectos de que se haga esa revisión, pues ahora sí que periódica, oficiosa, paulatina y detallada, en la que se verifique si las personas que han sido sujetas a una medida de seguridad, pues efectivamente está habiendo un efecto terapéutico de las mismas. Creo que esa sí es una buena visión de lo que marca, exige, contempla y fija como meta el artículo 18 constitucional. Otro criterio también es una tesis aislada con número de registro 2021-781, la cual tiene como rubro competencia. La tiene el juez de distrito con jurisdicción en el centro penitenciario donde el quejoso esté interno si el acto reclamado es una orden de aprehensión. Ese es el criterio emitido. Otro más es la tesis con número de registro 2021-777, también es aislada y esta señala lo siguiente: asistencia jurídica al quejoso privado de la libertad. El incumplimiento de la obligación de garantizar este derecho mediante el nombramiento de un abogado que lo represente constituye una violación a las normas fundamentales del procedimiento que amerita su reposición, siempre que trascienda el sentido de la resolución recurrida y la resolución del fondo del asunto y o suplencia de la queja no le genere mayor beneficio. Ese es otro de los rubros que ya dejaría a consideración y análisis ya más detallado a quien le interese particularmente este criterio, y pues esos serían los que se refieren a la temática penal. Ahora, en cuanto a criterios de otras materias, de otros tópicos, serían los siguientes. También hay una tesis con número de registro 2021-815, es aislada y señala suplencia de la deficiencia de los agravios en el recurso de queja en el amparo. Procede cuando se advierta que se tuvo por no presentar la demanda por incumplirse con una prevención innecesaria del juez de distrito. Aplicación de la jurisprudencia de la 10ª época del Pleno 34 del 2018. Y pues en esta señala a grandes rasgos lo siguiente: procede la suplencia siempre que se advierta 1. La existencia de una violación manifiesta de la ley, esto es que se transgredió el artículo 114 de la ley de amparo, al haberse hecho innecesariamente la prevención, por ejemplo, el requerir al asociante de una asociación en participación que acredita la representación con que comparece el juicio cuando aquella carece de personalidad jurídica, y 2. Que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo, al no tener por presentar la demanda con una actuación que no se apega al marco jurídico aplicable, la cual, a pesar de no tratarse de un desechamiento en estricto sentido, tiene consecuencias jurídicas similares. Ese es el criterio emitido. Igualmente, también hay una tesis con número de registro 2021-817. Esta en su rubro señala, es una tesis aislada, sustitución patronal. Las hipótesis de su actualización conforme al artículo 290 de la Ley del Seguro Social se configuran por cualquiera de los supuestos de las fracciones 1 y 2 de dicho precepto, sin que se requiera la materialización conjunta de ambas fracciones. Ese es el criterio emitido.
Una tesis más es la aislada bajo número de registro 2021-811 y señala como rubro recursos previstos en la ley de amparo. El juez de distrito no está facultado para formular requerimiento alguno para que el recurrente precise cuál de estos es el que va a interponer. Esa es la tesis referida. Hay un criterio más. Esta es una jurisprudencia bajo número de registro 2021-814 y señala el rubro. Sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando la Sala Regional, por una parte, anula la resolución impugnada por un vicio formal atinente a la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada y por otra, al analizar los conceptos de anulación relativos al fondo, declara infundada la pretensión del actor, viola los principios de mayor beneficio y de congruencia interna. Esa es la jurisprudencia que se estaría emitiendo, es por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22º Circuito y proviene ya en este caso pues de 5 amparos directos que se han venido resolviendo. El más antiguo de ellos es el del 14 de febrero del 2019, amparo directo 527 del 2018. En esencia, esta tesis refiere casi al finalizar que en estas condiciones la segunda sala descartó la postura pendular de no estudiar ningún concepto de nulidad de fondo luego de la incompetencia de la autoridad demandada, con base en la disposición que introduce la vigencia actual del principio de mayor beneficio, por el cual dicho análisis, examen o estudio de los restantes conceptos de nulidad ocurre en la fase del descubrimiento de la decisión, pero solo será razonado y motivado dentro del fallo en la medida en que sea fundado y entrañe un beneficio al actor, mas no para anticipar la derrota de esa pretensión. Lo anterior porque el artículo 51, penúltimo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el órgano deberá analizarlos y si alguno de estos resulta fundado con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver a fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor. Además, los artículos 50 y 17, segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en este caso el 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, estos artículos establecen o prevén el principio de congruencia de las sentencias de nulidad, con base en el cual éstas no pueden contener determinaciones que se contradigan entre sí y deben ser coincidentes con la litis planteada. Por tanto, si la Sala Regional, habiendo anulado la resolución impugnada por un vicio formal atinente a la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, analiza los conceptos de anulación relativos al fondo y declara infundada la pretensión del actor, viola no solo el principio de congruencia interna, sino también el de mayor beneficio en detrimento de aquel. Esa es la propuesta que se está realizando en esta jurisprudencia. Y más adelante también hay una tesis con número de registro 2021-812. Esta es una tesis aislada que señala en el rubro sociedad conyugal. Contra la determinación que resuelve el incidente de liquidación respectivo procede el amparo indirecto. Aparentemente esta tesis iría como un poco contraria a una que fue emitida también hace algunas semanas que señalaba una situación o una circunstancia distinta. Sin embargo, pues habría que analizar ya más a detalle las disposiciones relativas al Código de Procedimientos Civiles respectivo para ver si efectivamente pudiera tratarse de una contradicción de tesis. Sin embargo, por lo pronto esa es la propuesta que se hace en este criterio. También hay una tesis con número de registro 2021-813 que señala en el rubro sociedad conyugal, procede darla por terminada al emitirse la resolución que decreta el divorcio incausado sin hacer pronunciamiento sobre los términos en que se liquidará. En este caso, legislación del Estado de Querétaro. Esos son dos criterios que van como en estricta relación. Y también hay una tesis con número de registro, esta sí es jurisprudencia,
con número 2021-810, que señala el rubro: recurso de queja en el juicio de amparo es improcedente contra la determinación del juez de distrito que cumple con el acuerdo de concentración de juicios ordenado por el Consejo de la Judicatura. Aquí vendría bien pues analizar más a detalle qué es lo que se señala a fondo en este criterio. También hay una tesis aislada con número de registro 2021-808 y que señala el rubro: reconocimiento de paternidad contra el auto que admite la demanda y ordena la emisión de un oficio para conocer los bienes e ingresos del demandado, procede el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el recurso de apelación previsto en la fracción quinta del artículo 238 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, al ser necesaria una interpretación adicional de la locución: el auto que da entrada a la demanda es apelable. Esa sería la propuesta normativa. Habría que analizarlo para identificar más a detalle ese concepto relativo a la interpretación adicional que en ocasiones se requiere o que no debe de requerirse para efectos de que se tenga que agotar ese principio de definitividad. Un criterio más es una tesis con número de registro 2021-804, es aislada y esta pues va un poco encaminada en el tema de la transparencia judicial y dice: proyectos de sentencias de los tribunales colegiados de circuito debe dárseles publicidad en términos del segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, aun cuando los conceptos de violación sobre constitucionalidad o convencionalidad de una norma se declaren inoperantes. Y pues ahí se cita una jurisprudencia 53 del 2014 y se analiza también parte de lo que señala el artículo 73 de la Ley de Amparo. En este caso, esa jurisprudencia tiene como rubro proyectos de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito. Solo deben publicarse aquellos en los que se analice la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma general, o bien se realice la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos. Esa es la propuesta. Aquí, sin haber pues analizado esta resolución ya con mucho detalle, es decir, específicamente el amparo directo 243 del 2018, del cual deriva este criterio, convendría pues que se hubiese analizado por parte del tribunal pues el artículo 6º constitucional, así como las disposiciones de la Ley General en materia de transparencia, toda vez que finalmente pues de esta se puede advertir la transparencia proactiva y que finalmente parece ser el verdadero fundamento de fondo que permite pues que se haya emitido este criterio, y que finalmente pues también tendría que servir para que otros tantos órganos jurisdiccionales pues también procedan bajo una dinámica similar. Por otro lado, también se emitió una tesis con número de registro 2021-806, es una jurisprudencia bajo el rubro prescripción positiva, necesidad de acreditar la causa de la posesión. Y aquí señala a grandes rasgos que la causa de la posesión es un hecho que necesariamente debe demostrarse para acreditar la prescripción, dado que el título de dueño no se presume y quien invoca la usucapión tiene obligación de probar que empezó a poseer como si fuera propietario, lo cual constituye propiamente la prueba de la legitimación del poseedor en el ejercicio de su posesión, pues no basta que éste considere a sí mismo subjetivamente como propietario y afirme tener ese carácter, sino que es necesaria la prueba objetiva del origen de su posesión, como lo es la existencia del supuesto acto traslativo de dominio. Esa es una propuesta que se hace desde el 6º circuito. Posteriormente también hay una tesis con número de registro 2021-803. Esta es una tesis aislada, solamente señalará el rubro, sin embargo me adelanto en que es muy interesante ya el fondo de la misma, porque prevé algunas cuestiones sobre elementos o aspectos a considerar cuando se presentan promociones
que el lugar donde se encuentra el juzgado es en un uso horario y que la persona físicamente pudiera llegar a encontrarse en un uso horario distinto. Aquí establece de qué manera se va a resolver dicho aspecto y señala el rubro: promociones y escritos en el juicio de amparo. Su presentación en el portal de servicios en línea del Poder Judicial